Ya arrancamos en un momento.
Chicos, buen día. Buen Hola, buen día. día. Buen día, doctora. Chicos, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, empezamos entonces, ¿les parece? Sí, Bueno, para continuar con lo que es el módulo de gastroenterología, hoy vamos a ver diarrea, tanto diarrea aguda como diarrea crónica. Es una clase un poco tediosa, una clase un poco larga, pero la intención de la clase es que ustedes puedan rescatar de esto lo que más les va a servir para la práctica diaria, ¿sí? Vamos a empezar con lo que es diarrea aguda. Em, Empezamos con la definición. Nosotros tenemos que diarrea aguda es la presencia de tres o más deposiciones no formadas o bien con un peso mayor a los 250 gramos por día, que esto por supuesto es muy difícil de estimar, así que generalmente nosotros lo asociamos más a lo que serían las heces no formadas. Y también tiene que estar asociado a otros síntomas entéricos, como puede ser, por ejemplo, el dolor abdominal, la distensión, la presencia de meteorismo. Se puede acompañar también en algunas ocasiones de náuseas y vómitos y puede haber otros síntomas importantes que me hablan de mayor gravedad, como por ejemplo la presencia de sangre, moco o pus en la materia fecal, que siempre es importante cuando nosotros interrogamos a un paciente que consulta por diarrea, hacer hincapié en estos síntomas que me hablan de inflamación. En cuanto a la clasificación clínica de la diarrea aguda, no solamente tenemos la diarrea que dura menos de 14 días, sino que aquí entra también la diarrea persistente, que sería el gris que siempre tenemos, digamos, en medicina, la diarrea que dura entre 14 y 29 días, y después tenemos también la disentería, que es cuando encontramos presencia de sangre en la materia fecal en una duración de 14 a 29 días, de menos de 14 y hasta 29 días, ¿sí? Esto generalmente está asociado a patógenos invasivos o también a patógenos que son productores de toxinas que inflaman, digamos, el intestino. En cuanto a la fisiopatología, tenemos dos formas fisiopatológicas principales. Tenemos lo que es la diarrea osmótica y tenemos la diarrea secretora, ¿sí? ¿De qué va a depender una u otra? En el caso de la diarrea osmótica, tenemos que va a haber un soluto que queda en la luz intestinal que no se puede absorber y este soluto va a ser el que va a absorber o va a atraer, mejor dicho, hacia la luz intestinal agua y electrolitos y de esa manera se produce, digamos, la diarrea. En cambio, la diarrea secretora ya no tiene que ver con algún soluto no absorbible que hayamos ingerido, sino que tiene que ver con el intestino que tiene aumentada la capacidad o que secreta de forma activa agua y electrolitos hacia la luz intestinal y de esta manera supera la capacidad de absorción. Es decir, que es tan grande la cantidad de agua y electrolitos que se liberan por parte del intestino que el intestino no puede absorber, ¿sí? Después tenemos también lo que sería el origen multifactorial. Espérame un segundo. Tenemos lo que sería el origen multifactorial, que es lo más frecuente, que es cuando se interponen los dos mecanismos. Tenemos no solamente que hay un soluto que no se puede absorber, sino también que se libera por parte del intestino mucha agua y muchos electrolitos, pero también interviene la mala absorción, interviene también un aumento de la motilidad intestinal. En este caso, lo que ocurre es que disminuye el tiempo de contacto de, el alimento con la mucosa, entonces hay menos tiempo para que se absorban el agua y los nutrientes y por lo tanto se produce la materia fecal de consistencia blanda o líquida. Este es un cuadrito para que recordemos las principales diferencias y por qué nos sirve saber cuando estamos frente a una diarrea osmótica versus secretora. Tengamos en cuenta, como les dije recién, que en el caso de la diarrea osmótica tenemos sustancias no absorbibles que van hacia la luz intestinal y atraen agua y electrolitos, mientras que en la diarrea secretora, perdón, hay una secreción activa de agua y electrolitos por parte del intestino.
En el primer caso, en la diarrea osmótica, es muy importante que sepan que mejora con el ayuno, ¿sí? O sea, si no hay soluto en la luz intestinal, no se produce, digamos, la diarrea. Entonces, una pregunta muy frecuente que le tenemos que hacer a los pacientes es si se asocia o no con la comida o si mejora cuando el paciente está en ayuno. Mientras que en la diarrea secretora no tiene mejoría, digamos, cuando el paciente deja de comer porque básicamente la fisiopatología es diferente. Bien, en el caso de la diarrea osmótica son diarreas de menor volumen. El gap fecal está elevado. El gap fecal nos mide a nosotros justamente lo que serían, digamos, las sustancias no medibles o no absorbibles, y por lo tanto, si esa es la fisiopatología de la diarrea osmótica, en este caso va a estar elevado en la diarrea osmótica y bajo en la diarrea secretora. ¿Qué ejemplo tenemos de cada uno? En el caso de la diarrea osmótica, un ejemplo muy típico son los laxantes osmóticos, ¿sí? El lactulón, la lactulosa, bien, que está muy frecuentemente asociado en los a solutos no absorbibles que van hacia la luz intestinal y atraen agua y electrolitos. Y en el caso de la diarrea secretora, tenemos, por ejemplo, la enfermedad de cólera, tenemos algunos tumores también que son secretores, los ácidos biliares, bien, y en algunos casos también procesos infecciosos. En cuanto a la severidad, tenemos que puede ser leve, moderada o severa. Lo que vamos a tener en cuenta aquí para que nosotros podamos decir qué severidad tiene el cuadro va a ser principalmente dos cosas. ¿Cuántas deposiciones tiene el paciente por día? Porque por supuesto, a mayor cantidad de deposiciones que tenga, mayor va a ser la repercusión sistémica que tenga este paciente y por supuesto la repercusión sistémica. Si es un paciente que está deshidratado, si es un paciente que tiene síntomas sistémicos como por ejemplo fiebre, o bien si hay características en la materia fecal que hablen, digamos, de severidad, como dijimos inicialmente, la presencia de sangre, moco o pus en la materia fecal. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros lo vamos a clasificar según sea leve, moderada o severa. En cuanto a la etiología, tenemos que la vamos a dividir en dos grandes grupos. Tenemos la diarrea inflamatoria y la diarrea no inflamatoria. En el caso de la diarrea inflamatoria, fíjense, esto es muy importante también, tenemos que puede ser infecciosa o puede ser no infecciosa. No solamente cuando hablamos de inflamación nos estamos refiriendo a un proceso infeccioso, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, de no infecciosa? La enfermedad inflamatoria intestinal. Es un ejemplo de una diarrea inflamatoria que no es de origen infeccioso, donde el paciente va a consultar por una diarrea que tiene moco, puede tener sangre también, y sin embargo no estamos frente a un patógeno. Bien. Se caracteriza porque el paciente tiene leucocitos elevados en la materia fecal y generalmente hay síntomas sistémicos como por ejemplo fiebre. En el caso de la diarrea no inflamatoria, este caso está más producida por una secreción aumentada o bien porque hay un proceso de mala absorción. En este caso, el paciente no va a referir moco, no va a referir sangre en la materia fecal, generalmente no va a tener fiebre, o sea, va a ser un paciente que no tiene repercusión sistémica y si yo realizo la prueba de los leucocitos en la materia fecal, estos van a ser habitualmente normales. Y en cuanto a las etiologías específicas, esto me parece muy importante, no por supuesto que sepan cada patógeno que les puede producir diarrea, sí lo más importante, pero sí me interesa que sepan identificar eh, o que sepan estudiarla en realidad, porque muchas veces pasa que en los exámenes, cuando se pregunta diarrea, que es un tema por ahí un poco gris en la cabeza de todos, em, nadie me contesta que van a buscar un parásito, o sea, nadie le pide al paciente un parasitológico seriado que es muy importante, ¿sí? Entonces, dentro de lo que serían las etiologías más importantes tenemos que puede ser bacteriana y dentro de las bacterianas tenemos, por ejemplo, el Escherichia coli. Acuérdense que el Escherichia coli tiene diferentes cepas como la enterohemorrágica, la enterotoxigénica y también tenemos la enteroinvasiva. En el caso de la entera hemorrágica, esta está asociada a lo que es el síndrome urémico hemolítico, que recuerden que es un cuadro grave que se produce sobre todo en la población pediátrica y que se caracteriza por la presencia de anemia hemolítica, trombocitopenia y una insuficiencia renal aguda que muchas veces puede ser mortal en los pacientes pediátricos. Después tenemos la enterotoxigénica,
que es la famosa diarrea del viajero, se caracteriza por ser acuosa y abundante. Y después tenemos la enteroinvasiva, que es la que invade la mucosa y produce, por lo tanto, una diarrea de tipo inflamatoria, que el paciente la va a referir con moco, con sangre y puede haber repercusión general y presentar fiebre. Tenemos después las etiologías virales. Esta es la causa más frecuente de la diarrea aguda. Las diarreas virales generalmente se caracterizan porque son autolimitadas, predominan en la época del invierno. Recuerden ustedes que los virus generalmente entran al organismo, hacen su ciclo viral y se retiran, por lo que la mayoría de estos procesos son, como les digo, autolimitados. Como para que tengan en cuenta, los más frecuentes son rotavirus y adenovirus. Y después tenemos la etiología parasitaria, dentro de los cuales también tenemos diferentes microorganismos, como por ejemplo el Cryptosporidium, que está muy presente o que lo debemos sospechar y pensar en pacientes inmunocomprometidos, u otros, como por ejemplo puede ser la giardia, que produce una diarrea más bien de tipo malabsortiva y repercusión del estado general del paciente con pérdida de peso, y otras como la entamoebistolítica y la ciclospora. En cuanto al diagnóstico, la mayoría de las veces la diarrea aguda no requiere que nosotros hagamos un método complementario. ¿Por qué? Porque como les decía inicialmente, generalmente se trata de cuadros leves, moderados y se autolimitan. Entonces, el paciente consulta por una diarrea de pocos días de evolución, no tiene signos de alarma, no hay repercusión general. Uno lo considera que es una diarrea aguda leve, considera que probablemente este cuadro se autolimite, se da un tratamiento sintomático y se le da al paciente pautas de alarma por si esto se prolonga en el tiempo o por si comienzan a aparecer, digamos, síntomas sistémicos por los cuales el paciente tenga que volver a consultar. Pero acá lo más importante entonces va a ser la anamnesis y el examen físico, ¿sí? En cuanto a la anamnesis, es muy importante que hagamos hincapié en la frecuencia de las deposiciones. Recordemos que al inicio de la clase decíamos que íbamos a poder determinar si esto era leve, moderado o severo de acuerdo a cuántas veces el paciente va de vientre en el día, porque eso nos da la pauta de la deshidratación que pueda llegar a tener o qué tan rápido se puede llegar a deshidratar, ¿sí? Es importante también las características de la materia fecal, si tiene o no relación con los alimentos, para que más o menos podamos establecer cuál es la fisiopatología, cuál es el mecanismo por el cual se está produciendo la diarrea. Si el paciente tiene síntomas asociados, acá me refiero, por ejemplo, a dolor abdominal, vómitos, si hay presencia de fiebre, para pensar en patógenos más bien invasivos, si el paciente ha estado internado o ha usado antibióticos de forma reciente, esto también es muy importante porque en el ámbito hospitalario es muy frecuente la diarrea por Clostridium, que la tenemos que pensar y que la tenemos que tratar porque si no es un cuadro potencialmente mortal. Y por supuesto, si tiene alguna comorbilidad, muy importante el tema del inmunocompromiso y datos epidemiológicos. Por ejemplo, si el paciente consume agua potable o no. En cuanto al examen físico, lo que ya sabemos, en esto no vamos a hacer tanto hincapié, cómo están los signos vitales del paciente, cómo es el estado de hidratación del paciente, cómo es el dolor abdominal que tiene, qué tan intenso. Eh, y de acuerdo a esto tenemos lo que serían los criterios de gravedad. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta si el paciente tiene signos de hipovolemia, si es un paciente que está hipotenso, hipoperfundido, se puede producir también en este contexto y de acuerdo a la edad del paciente, alteración del sensorio. También va a ser un criterio de gravedad que el paciente tenga sangre o tenga moco en la materia fecal, que venga febril, lo que decíamos al inicio, que tenga 6 o más deposiciones por día, que el dolor abdominal sea intenso y no mejore con algún analgésico común, que el paciente haya usado recientemente antibióticos o haya estado hospitalizado, pensando en esto que les decía hace un ratito sobre la diarrea por Clostridium. Y también los grupos etarios extremos, ¿sí? Recordemos, el paciente añoso o el paciente pediátrico siempre son pacientes de riesgo. Por supuesto, también el inmunocompromiso.
En cuanto a los exámenes complementarios, tengamos en cuenta esto que dije en la diapositiva anterior. Generalmente no se utilizan exámenes complementarios en el paciente que tiene una diarrea aguda porque son cuadros que se autolimitan, pero en algunas situaciones donde tenemos algún criterio de gravedad o cuando no tenemos claro nuestro diagnóstico definitivo, se pueden utilizar algunos métodos complementarios, como por ejemplo un laboratorio de rutina donde nos podría orientar los glóbulos blancos para ver marcadores de infección, todo lo que sean reactantes de fase aguda, como eritrosedimentación, como PCR. También podemos tener en cuenta los criterios de sepsis en el caso de que el paciente esté muy comprometido. Y después tenemos los marcadores inflamatorios en materia fecal, que básicamente lo venimos hablando desde el principio, la presencia de leucocitos en la materia fecal que nos va a sugerir que la etiología pueda ser inflamatoria, ¿sí? También tenemos la lactoferrina, que esta se encuentra en los gránulos de los neutrófilos, entonces va a ser un marcador útil e indirecto, digamos, de que estamos frente a una diarrea inflamatoria aguda. El cultivo de la materia fecal, que sería, digamos, el coprocultivo, generalmente, nada, se va a autolimitar la diarrea antes de que nosotros tengamos el resultado, pero sí lo vamos a pedir frente a pacientes que tengan sangre en la materia fecal, una enfermedad con compromiso moderado o severo de su estado general. Diarrea persistente, tengamos en cuenta la que dura entre 14 a 29 días y también en pacientes inmunocomprometidos y añosos, sobre todo en inmunocomprometidos. En cuanto a la endoscopía en la diarrea aguda tiene poco uso a menos que yo tenga alguna sospecha específica, como por ejemplo la sospecha de la diarrea por Clostridium, ¿sí? Yo voy a sospechar diarrea por Clostridium, como les decía inicialmente, en pacientes que hayan estado utilizando antibióticos recientemente o que hayan tenido una internación reciente también con uso de antibióticos. Em, no se la pide de rutina tampoco a la endoscopía en estos pacientes si es que yo lo puedo documentar, digamos, al germen a través de el dosaje de la toxina en la materia fecal. Sin embargo, en algunos casos que no hay mejoría sintomática y demás, llegamos a tener que hacer una endoscopía. También es muy importante en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Generalmente es el paciente eh, tiene dos picos de incidencia la enfermedad inflamatoria intestinal a los 20 años o bien después de los 50 aproximadamente. El paciente va a consultar generalmente por una diarrea que tiene sangre. Va a tener repercusión general, va a tener fiebre, ¿sí? Es una enfermedad que la tengo que pensar y la tengo que estudiar porque también puede ser potencialmente mortal para el paciente que yo no haga el tratamiento específico de un brote de una colitis ulcerosa, por ejemplo. En estos casos, es muy importante el estudio endoscópico porque es lo que nos va a dar en realidad el diagnóstico de certeza, ¿sí? Y también cuando yo tengo un paciente que consulta por disentería y los estudios que vengo haciendo, sobre todo los microbiológicos, que serían los cultivos, son negativos, entonces me permite hacer diagnóstico diferencial. Algunas situaciones especiales, tenemos por ejemplo la diarrea del viajero, recordemos que la producía la Escherichia coli, se utiliza de forma empírica antibióticos como por ejemplo la citromicina. Muy importante el paciente inmunocomprometido, muy importante el paciente inmunocomprometido, les hago hincapié en esto porque es una causa muy frecuente de diarrea, sobre todo el HIV. Entonces, dentro de nuestro estudio, más bien de la diarrea crónica, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando el paciente inmunocomprometido consulta por diarrea, en realidad cuando el paciente consulta por diarrea, tenemos que pensar en inmunocompromiso y descartar una HIV. Después tenemos, bueno, la diarrea asociada a los antibióticos o a la internación, sospechar la diarrea por Clostridium, y la colitis infecciosa, que esta la van a producir gérmenes que sean enteroinvasivos, como por ejemplo la Shigella, la Salmonella y el Campylobacter. La salmonella también puede producir en muchos casos invasión sistémica, pasar a la sangre y producir cuadros mucho más graves.
En cuanto al tratamiento, tenemos este, la hidratación, que es muy importante, sales de rehidratación oral en los pacientes, sobre todo ancianos o pacientes con diarrea severa. Siempre se evita las grasas y los lácteos, por esto que hablábamos al inicio, se comportan como solutos no absorbibles y eso van a perpetuar, digamos, el mecanismo. El uso de probióticos y prebióticos, que ahora vamos a ver de qué se trata, y después tenemos los tratamientos más dirigidos como el tratamiento antisecretor, antimotilidad y en algunos casos que se requiere el tratamiento antibiótico. Entonces, cuando nosotros hablamos de probiótico y prebiótico, ¿a qué nos referimos? En el caso del probiótico tenemos que van a ser microorganismos vivos que cuando se los administra en cantidades adecuadas le van a dar, digamos, al huésped, o sea, al paciente, un beneficio en su salud. ¿A qué me refiero? A bacterias buenas, por decirlo de alguna manera para que lo entiendan, que nuestro intestino necesita, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de probióticos, estoy hablando de que le estoy dando a mi paciente bacterias buenas para reforzar su sistema entérico o su intestino. Cuando hablamos de prebióticos, nos referimos a ingredientes fermentados que van a dar lugar a algunos cambios que son específicos en la microbiota intestinal y que de esta manera le estoy dando un beneficio al paciente. Es decir, para que lo entiendan de forma fácil, el prebiótico sería como el alimento o la comida que yo le estoy dando a las bacterias buenas que tengo en el intestino. Entonces, uno va a ser para reforzar mis propias bacterias y otra va a ser administrar bacterias buenas a través de estos medicamentos, ¿sí? ¿Qué probióticos tenemos disponibles o usamos generalmente? Tenemos los más conocidos como el enterogermina y tenemos también el floratil. Estos probióticos, la diferencia principal es que el enterogermina es una bacteria, el floratil va a ser una levadura. Estos generalmente tienden a actuar como antidiarreicos y normalizan nuestra flora intestinal, ¿sí? La normalizan. Se la utiliza sobre todo cuando yo tengo un paciente con algún desorden en lo que sería, digamos, la flora intestinal. También para recuperarla a la flora intestinal después de antibióticos, después de tratamientos antibióticos o tratamientos quimioterápicos prolongados. Bien, en esta diapositiva la diferencia que les decía recién con la enterogermina es una bacteria, el floratil va a ser una levadura, tienen indicaciones muy similares, como les decía, principalmente en el uso de las diarreas producidas por antibióticos como para reforzar nuestra flora intestinal. En cuanto al tratamiento antisecretor, acá tenemos el bismuto. El bismuto es un jarabe que tiene efecto antimicrobiano, efecto antisecretor y también un efecto antiinflamatorio. Contribuye a disminuir el número y el volumen de las deposiciones, ¿sí? En este caso, la dosis que se utiliza es de aproximadamente 20 a 30 mililitros. Bueno, la bibliografía dice generalmente cada 30 a 60 minutos. La verdad es que en la vida real generalmente se lo indica después de que el paciente tiene cada deposición, ¿sí? El paciente tiene una deposición, se le da 30 mililitros de bismuto. A la media hora tiene otra deposición, se le da 30 mililitros de bismuto, ¿sí? Y es muy importante que le aclaren al paciente y que sepan ustedes como médicos que el bismuto le va a producir la coloración negra de la materia fecal, porque si no, después de que ustedes le indican el bismuto al paciente, le van a tener que hacer la endoscopía alta porque van a decir el paciente tiene melena. Y en realidad no es melena, sino que es por el tratamiento que están haciendo con el bismuto. Esto que les estoy diciendo de la endoscopía es un error frecuente, frecuente sobre todo en el ámbito hospitalario. El paciente está internado, tiene diarrea, se le da bismuto y a las 24 horas están llamando al gastroenterólogo porque el paciente tiene melena, cuando en realidad esto está ocurriendo por el bismuto que le estamos dando. En cuanto a la loperamida es controversial el uso de la loperamida. A mí particularmente no soy fanática de la loperamida, pero la loperamida es un medicamento que está ampliamente utilizado, sobre todo porque
El paciente va a la farmacia, le consulta al farmacéutico porque tiene diarrea y lo primero que se le ocurre al farmacéutico es darle una loperamida. Entonces, es un medicamento que generalmente está disponible en la cartera del paciente. Sin embargo, tengan en cuenta ustedes que la diarrea es por lo general un mecanismo de defensa de nuestro organismo, ¿sí? Salvo excepciones, por supuesto, pero el organismo tiene diarrea cuando quiere eliminar algo que no tiene que estar en el intestino, ¿sí? Entonces, la loperamida no siempre tiene indicación, ¿bien? Tengan en cuenta que actúa a nivel de la motilidad, lo que hace es paralizar al intestino, por lo tanto, paraliza la materia fecal en un determinado sector del intestino, de modo tal que aumente el tiempo de contacto de la materia fecal con la mucosa intestinal y de esa manera le da tiempo a la mucosa de absorber, absorber, absorber para que la materia fecal tome forma, ¿sí? El tema es que si nosotros estamos frente a una diarrea de origen infeccioso o de origen inflamatorio, con algún patógeno, digamos, en la materia fecal, ese patógeno puede atravesar, digamos, la circulación entérica, pasar a la sangre y producir una infección mucho más grave por el tiempo de contacto que yo he permitido con la loperamida que esté la materia fecal. Entonces, si bien es un medicamento, perdón, muy bueno cuando lo utilizo de forma correcta, la clave está en utilizarlo de forma correcta, ¿sí? ¿Qué indicaciones tiene precisamente o cuándo se lo utiliza con mayor seguridad? Cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente que ha realizado quimioterapia recientemente, que tiene, por supuesto, atrofiada todas sus vellosidades por el tratamiento sistémico. Esto le va a producir probablemente diarrea y hasta crónica muchas veces. Entonces, en ese caso, para aliviarle el síntoma al paciente oncológico, se utiliza la loperamida, ¿sí? Tengamos en cuenta que le va a producir al paciente constipación si está mal utilizada y entre las complicaciones de gravedad que yo les hablaba recién cuando nosotros la utilizamos de forma inadecuada, se puede producir un megacolon tóxico y el paciente se puede morir de un megacolon tóxico, sobre todo si no me doy cuenta de que está con un megacolon tóxico. Bien. Generalmente, ¿cómo se la utiliza? Y sí me interesa que vayan familiarizándose con las dosis porque ya estamos, digamos, en la etapa en la que tenemos que empezar a conocer la dosis y cómo le indicamos al paciente los medicamentos. Generalmente se empieza con 4 miligramos y luego 2 miligramos después de cada deposición. ¿Se acuerda cuando hablábamos del bismuto que yo les decía se le da 20 a 30 mililitros de jarabe después de cada deposición? Bueno, la loperamida igual. Teniendo en cuenta que cada comprimido trae 2 miligramos y que la dosis máxima que yo le puedo dar en el día son 16 miligramos, ¿sí? O sea, un máximo de 8 comprimidos por día. En cuanto al el tratamiento antibiótico tiene indicaciones precisas, como por ejemplo la diarrea del viajero, hemos dicho producida por la Escherichia coli. Después tenemos la disentería, o sea, cualquier caso en el cual el paciente consulte por la presencia de sangre o moco en la materia fecal. Eh, Tenemos la diarrea severa, ya hemos visto más de 6 deposiciones por día, compromiso general, deshidratación severa. Pacientes inmunocomprometidos también tienen indicación de tratamiento antibiótico y en el caso que yo tengo un paciente con desnutrición severa. ¿Cuáles son los antibióticos que se utilizan principalmente o ampliamente? El más conocido y el que ustedes más van a manejar seguramente es la ciprofloxacina. Esto estamos hablando empírico, ¿no? 500 miligramos que se lo puede hacer cada 12 horas durante 3 días o también, dependiendo de la sospecha, una dosis única. Y también en gastroenterología utilizamos mucho la rifaximina, ¿sí? Que lo tenemos que evitar en realidad cuando yo sospecho una diarrea invasiva. Las complicaciones asociadas a la diarrea aguda. Tenemos la artritis reactiva, que se produce posterior a una infección entérica, por ejemplo, por una salmonela, una shigella. También tenemos, un poco controversial, el síndrome del intestino irritable, pero bueno, puede aparecer en un pequeño porcentaje después de diarreas que sean inflamatorias, bacterianas.
Y sí, más frecuentemente el síndrome de Guillain-Barré, que acuérdense que siempre está precedido por algún cuadro, sobre todo viral, ¿sí? Siempre que nosotros sospechamos un Guillain-Barré, tenemos que preguntar al paciente sobre algún antecedente reciente de infección viral, ya sea de vías respiratorias o también puede ser de la vía digestiva, ¿sí? Eh, en cuanto a la prevención, bueno, la higiene adecuada, el agua segura, ¿sí? Acuérdense que no en todas partes y no en todos los lugares tenemos disponible agua potable y también el tema de los alimentos bien cocidos, ¿sí? De evitar los alimentos crudos. Eh, bueno, em, vamos a seguir ahora con lo que es diarrea crónica. Diarrea crónica, vamos a tener también la presencia de tres o más deposiciones de consistencia blanda o líquida por día. También se va a asociar al peso de la materia fecal, que por supuesto no la pesamos, así que por ahí es la definición menos importante. Y la duración que tiene que ser mayor a los 30 días que hablábamos inicialmente, ¿sí? Acuérdense, diarrea aguda hasta 29 días y lo que sería, digamos, la diarrea crónica mayor a las 4 semanas, que serían 30 días. Bien, en cuanto a la clasificación, es muy similar o sea, tiene el mismo mecanismo que la diarrea aguda, puede ser osmótica, puede ser secretora, ¿sí? Pero sí quiero que nos detengamos en la clasificación etiológica, ¿sí? La clasificación etiológica dice que la diarrea crónica puede ser orgánica o puede ser funcional. Y esto sí es muy importante porque probablemente represente en el ámbito de la gastroenterología, pero también como médicos generales, un motivo muy frecuente de consulta. Y fíjense que si ustedes pueden hacer un interrogatorio bien hecho y preguntas muy sencillas al paciente, nos da mucha información sobre este tipo de clasificación y cómo nos vamos a orientar para estudiar al paciente, ¿sí? Haciendo una buena anamnesis y un buen examen físico, que tampoco hace falta que sea tan exhaustivo, ya vamos a ver por qué, pero teniendo en cuenta esto, nosotros nos evitamos una catarata de métodos complementarios innecesarios, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de diarrea orgánica, me estoy refiriendo a una causa orgánica que es la causante, digamos, de la diarrea que tiene el paciente, ¿sí? ¿Por qué se caracteriza principalmente? Porque tiene un comienzo brusco, generalmente la duración es menor a 3 meses. El paciente no espera a tener 6 meses de diarrea para consultar porque tiene compromiso de su estado general, tiene repercusión del estado general. El paciente pierde peso, el paciente está anémico, el paciente nota que esta diarrea que ha empezado hace menos de 3 meses está produciéndole síntomas que lo llevan a la consulta, ¿sí? Es muy importante y es una pregunta que la tienen que tener siempre en cuenta. El paciente se despierta por la noche para ir al baño. Esa pregunta, o sea, haciéndole esa simple pregunta al paciente, nosotros ya podemos tener en la cabeza em, una idea de si nuestra diarrea es orgánica o es una diarrea funcional, ¿sí? Por supuesto, chicos, siempre les aclaro, en medicina nada es tan categórico, también van a tener el síndrome de intestino irritable que se despierta durante la noche, pero va a ser el menos de los pacientes. Igualmente, sepan que cuando el paciente entra al consultorio por una diarrea crónica, el paciente va a entrar por la puerta y ustedes ya van a saber por su estado general si esto es orgánico o es funcional, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de diarrea funcional, nos referimos a una diarrea que generalmente tiene un comienzo gradual. Aquí sí, el paciente viene y dice, yo hace 2 años que tengo diarrea, vos decís, ¿cómo puede ser, señor? Debería estar, no sé, adelgazado, anémico, y sin embargo el paciente que yo recibo en el consultorio es un paciente saludable, ¿bien? Tiene un curso intermitente, a veces sí, a veces no. El paciente convenientemente no se despierta por la noche para ir al baño. Tiene
tiene 6 deposiciones de diarrea en el día, es gravísima su situación durante el día, pero la noche descansa y no se levanta para ir al baño. Y por supuesto, el paciente no tiene repercusión general y si yo busco algún motivo en el laboratorio para justificar la diarrea o en algún método complementario, es probable que no encuentre absolutamente nada, ¿sí? Esto no significa que el paciente esté inventando que tiene diarrea hace 6 meses, es probable que el paciente tenga diarrea hace 6 meses, pero no hay una causa orgánica que lo justifique y probablemente se está produciendo por un estímulo que es psicosomático, ¿sí? El paciente está estresado, está con algún problema, es ansioso. Entonces, en nuestro interrogatorio, lamentablemente, digo lamentablemente porque esto por ahí hace que las consultas sean mucho más prolongadas, tiene que estar incluida la pregunta de salud mental. La pregunta de si está con algún problema personal, si viene, qué sé yo, estudiando para rendir algún examen, si está con algún problema económico, ¿bien? Porque por supuesto que va a ser esa la causa que le está desencadenando, digamos, la diarrea al paciente. Entonces, en la evaluación inicial vamos a tener en cuenta lo que es el interrogatorio y lo que es el examen físico. En el interrogatorio un poco de lo que venimos hablando, ¿sí? Si esto ha comenzado de forma brusca, si ha sido gradual, qué duración tiene, como para que lo diferenciemos, por supuesto, de lo que decíamos, trastornos funcionales, cómo se comporta, si es permanente o bien, a veces sí, a veces no, estoy más estresada y tengo diarrea, estoy menos estresada y no tengo. Es muy, muy, muy característico que el paciente tiene diarrea de lunes a viernes cuando tiene que ir a trabajar y el sábado y domingo que está en la casa no tiene diarrea. O el paciente viene con diarrea, 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 pero se va a Cancún y en Cancún no tiene diarrea. Aunque no crean, pasa. O sea, ese comportamiento existe. Y la pregunta que más nos va a orientar es la que hacía hincapié hace rato sobre la presencia de episodios nocturnos, ¿sí? Acuérdense que la diarrea funcional, el paciente no se levanta a la noche para ir al baño, ¿sí? Como para tener también idea del compromiso general, saber el volumen de la materia fecal, la cantidad, el número de episodios, si está asociado a síntomas abdominales como dolor abdominal. ¿Qué lo agrava o qué lo atenúa? Eso también es importante. Preguntar sobre si él lo relaciona con la dieta, si hay algún alimento puntual que desencadena la diarrea, porque eso nos puede orientar hacia otras causas de diarrea crónica que vamos a ver la clase que viene, que es, por ejemplo, la enfermedad celíaca. Eh, la epidemiología siempre es muy importante y si responde o no al ayuno, como para que vayamos teniendo una idea sobre la fisiopatología de la diarrea. En cuanto al examen físico, los signos vitales, siempre a todos los pacientes. Evaluar cuál es la repercusión general, ¿sí? Siempre preguntarle al paciente, si por supuesto nosotros habitualmente no lo conocemos, es la primera vez que lo vemos, entonces no sabemos si este es su peso habitual o ha perdido peso. Créanme que si el paciente viene perdiendo peso, se le nota, digamos, en su estado físico, pero señor, usted viene perdiendo peso, ¿cuántos kilos de peso ha perdido? Porque también está el que dice, sí, he perdido un montón de peso y son 2 kilos, ¿no? Que eso no va a ser representativo. 2 kilos en el último año. No, pero si el paciente viene perdiendo 5 kilos, 10 kilos en los últimos 6 meses, lo tengo que considerar como un signo de alarma, ¿sí? Lo mismo que la deshidratación y el estado nutricional, ¿sí? Si es un paciente que impresiona desnutrido, adelgazado, caquéctico muchas veces o no. Entonces, fíjense cómo cuando hablamos de diagnóstico, em, tenemos dos opciones, ¿bien? Tenemos la opción de hacer inicialmente un tratamiento empírico y ver qué es lo que pasa, cómo evoluciona el paciente, o tenemos la opción de hacer, utilizar métodos complementarios, testear mi paciente y luego tratar de acuerdo a lo que yo encuentre. ¿De qué va a depender esto? Básicamente de qué tan bueno haya sido mi interrogatorio y qué capacidad he tenido yo de detectar en el paciente los signos de alarma de los que venimos hablando. Entonces, si mi paciente no tiene signos de alarma, es un paciente que llega y dice, vengo con diarrea hace 6 meses,
ustedes son muy pícaros y le preguntan si se levanta por la noche y el paciente dice que no, no ha perdido 1 kilo de peso, no tiene sangre en la materia fecal, no tiene antecedentes familiares importantes como cáncer de colon en familiares de primer grado. Entonces yo ahí puedo decir, bueno, veamos, tome una trimebutina, señor, lo controlo en 15 días para ver cómo se siente, ¿sí? A eso me refiero con tratamiento empírico, pero para que yo pueda hacer eso, el paciente no tiene que tener ningún signo de alarma, ¿sí? Es probable que el paciente en 15 días vuelva y diga, no tengo más diarrea, se me han solucionado todos los problemas y ustedes de esa manera hacen un diagnóstico retrospectivo. Bien, es muy probable que este paciente tenga solamente un síndrome de intestino irritable, que es una patología funcional del intestino. Ahora, cuando el paciente tiene signos de alarma, que como les acabo de decir, la presencia de sangre, la presencia de repercusión del estado general, la pérdida de peso y o los antecedentes familiares importantes, entonces en este caso muy importante primero testearlo a mi paciente y después hacer el tratamiento dirigido de acuerdo a lo que yo voy encontrando en los métodos complementarios. También cuando se me plantea por algún motivo o el interrogatorio no es claro, el examen físico no es claro, que también puede pasar, no todo es blanco y negro. O sea, cuando yo tengo dudas diagnósticas, también puedo acudir a métodos complementarios como para salir de la duda y poder orientarme hacia algo más preciso. Entonces, esta diapositiva es muy importante. Es muy importante porque cuando preguntamos diarrea crónica en el examen, em, no saben categorizar, ¿sí? No saben categorizar. No me interesa, o sea, no quiero que ustedes reciban un paciente que consulta por diarrea crónica y ustedes le pidan una colonoscopía. No, no funciona así. La colonoscopía es un método invasivo, complejo. No tiene que ser mi primera opción, ¿sí? Tenemos que pensar primero en lo más sencillo y en lo más frecuente, ¿bien? Y en este caso, por eso hago hincapié en esto, empecemos por un laboratorio, veamos si mi paciente está anémico, veamos si mi paciente tiene reactantes de fase aguda elevados, veamos si yo de un laboratorio de sangre sencillo puedo sacar alguna información que me oriente hacia cómo voy a continuar el estudio de esta diarrea crónica. Lo mismo que el tema de la serología por HIV. La serología para HIV tiene que ser mi segundo paso en el estudio de la diarrea crónica, no el último ni el cuarto. Yo le pido un laboratorio, hay algo que me llama la atención, mi segundo paso es la serología para HIV. Y el tercero, y el más importante, y el que quiero que me contesten en el examen, coprocultivo y examen parasitológico de materia fecal. Estamos en una zona que es endémica de parásito, no podemos pasar por alto en la diarrea crónica el estudio de los parásitos, ¿sí? Entonces, tratemos de categorizar, tratemos de saber cómo vamos a estudiar al paciente para evitar, por supuesto, tenerlo al paciente boyando de un lado a otro sin darle ningún diagnóstico y ninguna solución, ¿sí? También es importante que pensemos en enfermedad celíaca, esto lo vamos a ver la próxima clase y algunas pruebas específicas en materia fecal. ¿Cuáles son estas pruebas en materia fecal? Tenemos principalmente lo del GAP fecal, que lo veíamos hace rato en lo que es diarrea aguda. Acuérdense que medía los solutos no absorbibles. Por lo tanto, si yo digo no absorbibles o no medibles en realidad, va a estar mayor en la diarrea osmótica, que es la que tiene esta fisiopatología, ¿sí? Fíjense que la diarrea secretora va a ser menor a 50, mientras que en la osmótica va a ser mayor a 100. También vamos a tener en cuenta lo que es el pH en la materia fecal, que el valor normal es de 7, ¿sí? Generalmente cuando se fermentan los hidratos de carbono en el intestino, se producen ácidos grasos de cadena corta que disminuyen mi pH. Entonces, si yo tengo una mala absorción de hidratos de carbono, mi pH va a ser menor. Entonces, de esta manera, yo puedo orientar hacia la causa que le está produciendo la diarrea a mi paciente, ¿sí?
La calprotectina fecal. La calprotectina fecal es un método que lo utilizamos bastante. Lo utilizamos bastante sobre todo en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Ustedes fíjense que eh, es una proteína que tiene propiedades antimicrobianas y que si persiste en las heces, o sea, si está presente en las heces, es directamente proporcional a la actividad de los neutrófilos, ¿sí? Acuérdense que neutrófilo nosotros lo relacionamos con procesos inflamatorios, ¿bien? Entonces, si mi calprotectina está elevada, me habla de una diarrea que es inflamatoria. Y dentro de las diarreas inflamatorias, acuérdense, de las causas no infecciosas tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, ¿para qué me sirve la calprotectina fecal o para qué la utilizo en la práctica clínica? Para hacer el seguimiento de los pacientes o el monitoreo de los pacientes que tienen confirmada su enfermedad inflamatoria, ¿sí? Me sirve para ver si el tratamiento que le estoy haciendo a este paciente está dando resultados o no, porque tampoco puedo estar haciendo una colonoscopía, perdón, cada vez que quiero controlar cómo es la evolución del tratamiento, ¿sí? Las pruebas de Van de Kamer, la verdad que es una prueba bastante engorrosa, me sirve para ver el contenido de grasa que hay en la materia fecal. Em, es engorrosa por la forma en la que hay que recolectar la materia fecal, el paciente tiene que hacer una dieta los días previos, bueno, como les digo, evalúa el contenido de grasa, el valor normal va a ser de 6 a 7 gramos por día, por encima de ese valor decimos que hay presencia de grasa en la materia fecal. Sin embargo, el esteatocrito también me utiliza para el monitoreo se utiliza para la detección de la grasa en la materia fecal, es mucho más simple, más sencillo que el Van de Kamer, y no necesita que yo esté varios días recolectando muestra de materia fecal, ni tampoco que tenga que hacer una dieta previa. Esto lo vamos a ver con más detalles la clase que viene porque es una causa de mala absorción intestinal, pero para que tengan una idea, tenemos que evaluar también siempre lo que es la suficiencia o la insuficiencia pancreática. Esta se produce con mayor frecuencia en pacientes que tienen pancreatitis crónica, donde hay una alteración de la función exócrina del páncreas y por lo tanto no hay una cantidad buena de todas las enzimas pancreáticas que llevan a que se produzca una mala absorción de algunas sustancias, ¿sí? Pruebas de imágenes. Las pruebas de imágenes se las utiliza cuando yo quiero definir, por ejemplo, alguna anormalidad anatómica, como la presencia de alguna estenosis en alguna parte de lo que es el tracto digestivo. También es muy importante para determinar el grado y la extensión de la inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal. Yo recién les decía que la calprotectina la utilizábamos para el seguimiento, pero sí o sí cuando yo sospecho una enfermedad inflamatoria intestinal, el diagnóstico de certeza lo voy a hacer con una colonoscopía que me va a permitir además tomar biopsia y tener un diagnóstico anatomopatológico, pero además me permite la colonoscopía ver la extensión de la enfermedad, la gravedad de la enfermedad, ¿sí? También me sirve cuando yo sospecho una insuficiencia pancreática exócrina, que les acabo de decir, la causa más frecuente es la pancreatitis crónica, entonces una prueba de imagen me sirve para detectar, digamos, si hay alguna alteración anatómica en lo que es el páncreas, ¿bien? Y también para identificar diferentes tipos de tumores, sobre todo los que son secretores de hormonas que pueden aumentar la motilidad intestinal y de esta manera producir la diarrea o ser la causa de la diarrea. En cuanto a la colonoscopía, un poco lo que les decía recién, diarrea inflamatoria y secretora, es decir, cuando estoy sospechando una enfermedad inflamatoria intestinal. También es muy importante, y dentro de las causas de la diarrea orgánica que siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hay sospecha de cáncer de colon, ¿sí? Cuando hay sospecha de cáncer de colon, la endoscopía baja y la toma de biopsia es irreemplazable, ¿sí? ¿Cuándo voy a sospechar yo un cáncer de colon? Cuando tengo un paciente que viene refiriendo sangrado en la materia fecal de larga data, repercusión del estado general.
antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿sí? Eh, tenemos que hacer una colonoscopía, ¿sí? Y la colitis microscópica es una enfermedad en la cual el paciente va a consultar por diarrea crónica. Si nosotros hacemos una colonoscopía, probablemente no encontremos ninguna alteración macroscópica estructural de la mucosa del intestino, pero si nosotros biopsiamos de forma escalonada todo lo que es el intestino, vamos a llegar al diagnóstico de esta inflamación microscópica que es causa de diarrea crónica, ¿sí? Igualmente, en el final, por favor, no me contesten cuando pregunte diarrea crónica, como primera opción, que le van a pedir una colonoscopia para descartar colitis microscópica, ¿sí? Tiene que ser lo último que piensan después de todo lo que hemos estado hablando. Bien, también diarrea crónica tiene que ver con la endoscopía alta. Uno muchas veces cuando piensa en diarrea crónica solamente se imagina una colonoscopía, sin embargo, es muy importante la enfermedad celíaca. Esto lo vamos a ver mejor la clase que viene, pero pensar en enfermedad celíaca, hacer una endoscopía alta y tomar biopsia del paciente, ¿sí? Bueno, para ir terminando, dos palabras sobre esto, porque es la enfermedad del momento, el SIBO, el sobrecrecimiento bacteriano. Para eso se utiliza lo que es el test del aire expirado. El test del aire expirado, que ahora está, como les digo, ampliamente utilizado, me sirve para el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano que se produce por la mala absorción de hidratos de carbono. En este test se va a medir lo que es el hidrógeno exhalado tras la administración de una sobrecarga de azúcar, por decirlo de alguna manera, que sirve como sustrato, ¿sí? El 20% de esto se va a eliminar en el aire expirado y me permite, por lo tanto, hacer un diagnóstico de un sobrecrecimiento bacteriano, una mala absorción de hidratos de carbono. Y también se puede utilizar el test de función pancreática, que como les dije recién, lo vamos a ver mejor la clase que viene porque produce un síndrome malabsortivo. Y con eso terminamos la clase. Me quedo un rato por si tienen alguna pregunta. Muy buena la clase, profe, gracias. Muchas gracias. No sé si fui demasiado rápido, pero una clase larga. Gracias, profe, sí se entendió todo. Bueno, genial. Sí se entendió, profe. La verdad que excelente. Muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Nos vemos, Doc. Cuídese. Nos vemos.